Bien, entonces vamos a realizar lo que es la instalación del SQL Server junto con Azure Data Studio, que va a ser nuestro sistema, bueno, nuestra interfaz de usuario, ¿no? Para editar y para administrar las bases de datos. En este caso vamos a empezar por SQL Server, que es el motor de base de datos, el que el ingeniero les dijo que van a utilizar este semestre. Y vamos, ¿no? A su página oficial. eh, y instalamos, descargamos primero la versión que nos convenga. Yo les recomiendo la versión Express. Tenemos tres versiones. La versión Enterprise, que es la completa, por la cual tienen que pagar una licencia. Después tiene dos versiones gratuitas, que es la Developer, que es para desarrolladores, como dice el nombre, el cual te permite tener un acceso a todas las características del SQL Server Enterprise, es decir, el completo, pero que esas te permite usarlas, pero para un desarrollo nada más. Cuando una vez terminas tu aplicación y quieres desplegarlo, eh, necesitas ya entonces pagar una licencia. Pero por lo tanto, si es que quieres simplemente desarrollar, puedes usar esta, ¿no? Que obviamente es más pesada porque vienen con todas las características. Luego está la versión Express, que es la que vamos a utilizar, que yo les recomiendo que instalen esta, porque tiene todo lo necesario que vamos a estar utilizando. No vamos a utilizar tantas características, es más, vamos a utilizar unas pocas. Entonces la Express es más que suficiente. Además, con esta sí puedes desarrollar aplicaciones, tienes el permiso para desarrollar aplicaciones, pero con ciertos límites, ¿no? Para servidores pequeños y así. Entonces le dan aquí a descargar y les va a empezar a descargar el archivito que es pequeño, porque es simplemente el instalador. Desde el instalador es en realidad que se instalan todos los demás componentes. Como pueden ver aquí, SQL Server 2019 y desde la versión 2017 en realidad ya está disponible tanto en Windows como para Linux. Y entonces es más fácil también hacer la instalación de este Linux. Si ustedes tienen Linux, entonces también pueden hacer la instalación desde ahí, desde sus repositorios, dependiendo de la distribución. Ya, en este caso vamos a hacer la instalación de este Windows. También se puede instalar de este Docker en un contenedor. Ya depende de su caso de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces vamos, se va a descargar un archivo como este de aquí, lo ejecutamos y les va a salir una pantalla que les permita, que les pregunte que quieren hacer cambios en el dispositivo, ¿no? Permisos de administrador. Ustedes le dan que sí, seguramente esa pantalla no les ha aparecido. Y ahora, como pueden ver, tenemos aquí el ejecutable, está iniciando y ahí está. Para la instalación tenemos tres tipos, la básica, personalizada y descargar los medios que es para una instalación offline, es decir, sin internet. Pueden descargar todo esto aquí, agarran lo que han descargado, llevan a otra computadora y ahí ya lo pueden instalar, ¿no? A una computadora que no tenga internet. En este caso vamos a ir por la básica. A ver, los únicos inconvenientes que se pueden cruzar aquí, porque la instalación es relativamente sencilla, es la primera, el idioma. Si ustedes quieren instalar en español, van a tener que configurar sí o sí su Windows en español de España, porque ese es el idioma y formato que soporta SQL Server de manera oficial. Si ustedes tienen, por ejemplo, en sus idiomas el español Bolivia, del latinoamericano o cualquier otro, y no el de España, entonces tienen que ir a agregarlo. ¿Cómo hacen eso? Bueno, se van a configuraciones, si quieren desde aquí, preferencias de idioma, o apretan Windows y o buscan aquí directamente, ¿no? Configuración y entran. Se van al apartado de hora e idioma. Se van para idioma o región, si no me equivoco. Idioma. Idioma mostrar en Windows. Aquí tenemos el español de España, ¿no? El que está seleccionado aquí. Ahí es donde seleccionan eso. Ahora, podemos irnos aquí. Si es que no tuvieran eso, pueden venir aquí y poner agregar un idioma. Entonces ponen, ¿no? Español. Y venimos hasta aquí, español, España. Lo seleccionan y lo agregan. Va a ser una descarga breve el Windows, bueno, dependiendo de su conexión a internet, pero no es muy pesada. Y ya, una vez que tienen eso, entonces ya tienen aplicado el español de España. Lo eligen aquí como su idioma, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo subo esto, se va a cambiar algunas cosas. Aquí sigue para mostrar el español de España como idioma para mostrar.
pero es que es un cambio que no es tan inmediato. No tarda tanto, pero entonces lo subo hasta aquí y aquí está. Les va a aparecer algo así. Es posible que el orden actual de los idiomas de la lista anterior no tenga ofrezca una experiencia coherente en español. Les recomendamos que reordenen sus idiomas haciendo clic en el botón que tienes a continuación. Español España, español Bolivia, e inglés Estados Unidos. Bueno, eso no importa. Este orden no importa mucho. Les va a aparecer un mensaje un poco diferente, que es cuando agreguen el español de España, si es que ustedes no tienen ese idioma en su equipo, ¿no? Es decir, puede que tengan español, pero no el de España. El que tienen que agregar es el de España para que no les salte ningún error. Entonces, yo me voy aquí. Si ustedes han agregado recién el idioma, les recomiendo que cierren el instalador, lo cierran y lo vuelven a ejecutar para que así cargue o reconozca el idioma que acaban de cargar. En el tipo de instalación yo les recomiendo la básica. En la personalizada es ya para que puedan ustedes elegir a más detalle los componentes que quieren instalar. Pero nosotros vamos a hacer una instalación básica. De aquí está, ¿no? En este caso, si nos dejas elegir español como el idioma de instalación. Vamos, le damos a aceptar. La ruta de instalación y el tamaño de la descarga nos especifica aquí, 271 megabytes. Le doy a instalar y simplemente esperamos, ¿no? Em, bien, mientras están descargando los archivos necesarios para su instalación, vamos a ir viendo. Como les dije, se puede instalar también en Linux. Eso depende de la distribución que tengan. Eh, no van a tener mayor problema en distribuciones basadas en Debian, como Ubuntu, eh, yo que sé, Kubuntu, Pop! OS también, si no me equivoco, y todas esas, ¿no? También existe para las que están basadas en Arch Linux, que llegaría a ser, bueno, Arch, propiamente dicho, Manjaro, Endeavoros, etcétera. Simplemente está en los repositorios. Antes en los repositorios AUR de los usuarios, pero ahora sí está en los repositorios oficiales, si es que no me equivoco, que es una instalación sencilla, la descargan desde ahí y para iniciar tienen que primero inicializar el servicio y luego tienen que ejecutar, ¿no? Dependiendo de su gestor de servicios. Si es que es systemd, que es lo más probable, entonces systemctl enable enable now, si es que quieren activarlo y usarlo en el mismo momento, en un mismo comando, el nombre del servicio y ya, ¿no? Obviamente con permisos de superusuario o de administrador. Si no, pueden irse ya al código fuente, el cual van a tener que compilar ustedes mismos si es que tuvieran una distribución diferente a esas otras. No sé, por ejemplo, una distribución basada en RPM. em, pero oficialmente soporta Red Hat, Ubuntu y SUSE Linux, la versión Enterprise. Pero para las demás, muchas veces está porteado ya en sus repositorios, así que no va a haber mucho problema. Luego de eso, esta es la versión 2019, que es la última oficial, ¿no? Estable que han lanzado. Tienes versiones anteriores, si es que tienes una máquina de 32 bits, vas a tener que descargar la de versión 2014, ¿no? Que aquí mismo en Microsoft puede hacer una búsqueda SQL Server Express, aquí está, 2014 Express. Hacen la búsqueda aquí mismo. Ese es el idioma, no importa mucho. Estamos en la propia página de Microsoft. El primer resultado es probablemente el que ustedes quieren. Esperamos a que cargue. Mientras tanto revisamos la instalación como está. Bien, ya terminado. En un momento volvemos aquí. Y aquí tenemos, ¿no? Versión 2014, los requerimientos del sistema, pero la 2014 sí soporta 32 y 64 bits. Pueden intentar instalar esta, pero si es que tienen problemas en su instalación, les recomiendo que se vayan a la versión del 2012. ¿Por qué? Porque la versión 2014 tiene un error que a veces ocurre, que es muy difícil de corregir. Eh, Ni siquiera los propios de Microsoft han lanzado una solución concreta para ese error. Tienes que hacer varias cosas para corregir eso, editar registros y demás,
que es muy tedioso. Entonces, si es que les da error, yo les recomiendo que en vez de intentar arreglar ese error de instalación, instalen la versión del 2012. Igual realizan la búsqueda aquí, SQL Server Express 2012, y les va a aparecer. Y esa es la que instalan, ¿no? Hay SP3, SP2, SP4. La SP4 normalmente creo que es la última. Si no se van a este link que no dicen ningún SP, que es seguramente va a ser la más compatible. Ahí no, no, esa es la de 2014. Bueno, se van a una de las de arriba entonces. Pero sí, es lo mismo, igual les va a funcionar. Y esas son las que les recomiendo. Bien, ahora ya tenemos instalado el SQL Server, es decir, el motor de base de datos. Después de esto, eh, tiene aquí el instalador una opción que dice instalar el SSMS, que este es el SQL Server Management System. Vamos hasta aquí, es donde estábamos en las descargas de SQL Server. Management Studio, ese es el SQL Server Management Studio, ¿no? Que si ustedes le dan clic directamente les va a mandar a la página de descarga, una página como esta. Es lo mismo que hacer clic aquí. Por ejemplo, voy a abrir una otra pestaña y es esta, ¿no? El Management Studio, que es el, la interfaz de usuario oficial para administrar nuestras bases de datos. Bueno, la base de datos de SQL Server, las bases de datos de SQL Server, con todas las funcionalidades y todo lo demás. Las desventajas es que es nomás un poco pesado, ¿ya? Pueden usar esta, no hay ningún problema. Si es que su PC es relativamente potente, bueno, está bien. La pueden instalar y todo lo demás. Y si no, bueno, también la pueden instalar, pero van a tener que ser un poco más pacientes para que se ejecute y abra y todo lo demás. Y para hacer sus pruebas. Esto no vamos a utilizar. Esto seguramente sí va a utilizar el ingeniero en sus clases para enseñarles. Pero en nuestras clases no vamos a utilizar esto. Esto es relativamente sencillo igual de instalar. Simplemente descargar, instalar y ya está. No hay mucha complicación. Lo vamos a hacer al final de esta instalación, pero primero vamos a instalar la herramienta que yo voy a utilizar en las clases de auxiliatura, que es más ligera y tiene extensiones también que nos van a ser útiles, el cual es Azure Data Studio. Si estamos aquí en la página de instalación y nos vamos aquí abajo, hay una sección donde Tools o herramientas que dice Download Azure Data Studio. ¿Ya? Para descargar Azure Data Studio. Le damos clic ahí, entramos entonces a esa página y aquí está. Este igual es multiplataforma y está basado en Visual Studio Code, porque ya saben que Visual Studio Code es de código abierto, entonces de aquí este es un fork adaptado a las bases de datos, a la administración de bases de datos. Azure Data Studio, también propio de Microsoft. Tiene, está disponible para Windows, tanto como para macOS y Linux, así que pueden instalar ustedes también. Es probable que tengan en sus repositorios también, o si no, pueden descargar el .dev, .rpm o .tar.gz para que ustedes mismos lo compilen y lo instalen en su propia distribución. En este caso, en Windows vamos a hacer la instalación de usuario, que nos dice ahí la recomendada, ¿no? Nos va a descargar el instalador. Es que ustedes tienen varios usuarios en su computadora y quieren que esta aplicación esté disponible para todos los usuarios, entonces les recomiendo el instalador de sistema, ¿no? Que va a instalar para todo el sistema. Este otro es simplemente para un usuario, uno solo. Bien, antes de instalar el archivo que hemos descargado del Azure Data Studio, vamos a ver lo que tenemos aquí al final del diálogo de instalación del SQL Server. Nos dice un nombre de instancia del SQL Express. Nos da la cadena de conexión con el nombre del servidor. Fíjense aquí que el nombre del servidor es localhost. ¿Por qué? Porque este SQL Server en esta propia máquina es el servidor local, ¿verdad? Es el host, la máquina que está albergando el motor de SQL. Por eso es el host, el localhost. SQL Express, ese es el nombre de la versión de SQL que estamos utilizando.
y con todo esto está utilizando como nombre de servidor. La base de datos va a ser la master, la que se usa por defecto, y una conexión confiable dice en true, verdadero. Esta cadena de conexión nos sirve para cuando estemos desarrollando ya aplicaciones, ¿no? Cuando queramos conectar nuestra aplicación con nuestra base de datos a través de alguna tecnología de conexión. Para eso nos sirve. En este momento no vamos a utilizar esto más adelante. Igual no es difícil de sacar esto, así que por el momento no nos importa. Aquí está los archivos de registro de la instalación, ¿no? Los logs, la carpeta donde se ha instalado y demás, ¿no? La carpeta de los recursos y ya. Todo lo demás, bueno, no hay problema. Si ponemos aquí conectarse ahora, esto va a abrir el SQL Server en CMD. Aquí ya estamos conectados a SQL Server. Aquí dice, ¿no? SQL Server 2019 y así. Pero de este CMD, SQL CMD, que es igual que en Postgres, se puede hacer desde la consola. Podemos crear nuestras bases de datos y etcétera. Pero nosotros vamos a hacer desde el editor, bueno, en este caso desde Azure Data Studio. Así que esto podemos simplemente cerrarlo. No tiene más importancia, lo cerramos. Nos pregunta si queremos salir, le decimos que sí y ya. Ahora sí, eh, vamos a lo que hemos instalado, que es el Azure Data Studio. Bueno, hemos descargado el Azure Data Studio, el instalador, aquí está. Lo, el acuerdo de usuario, lo leen, aceptan. Opciones, ¿no? Pueden crear un acceso directo en el escritorio, no. Yo no creo ninguno en el escritorio. Pueden registrar Azure Data Studio como editor para tipos de archivo admitidos, es decir, para los archivos que usemos de tipo SQL, un punto SQL, por ejemplo, lo va a abrir directamente con Azure Data Studio. Eso depende de ustedes si quieren que sí o si es que tienen algún otro editor de texto preferido, entonces ahí directamente. Yo en este caso no lo voy a seleccionar como el por defecto. Y agregar al pad. Eso está disponible después de iniciar. Eso significa simplemente que se van a agregar comandos del SQL Server bueno, no del SQL Server, en este caso del Azure Data Studio, eh, al, al path, que es, bueno, la dirección donde están los ejecutables, para ejecutarlos desde la línea de comandos, ¿no? Si es que quieren trabajar desde ahí. Le damos siguiente e instalar. Igual es una instalación sencilla. Después de esto, o sea, la única otra complicación que podemos enfrentar es ya hacer la conexión, pero igual es relativamente fácil. Vamos a esperar a que termine. Mientras yo voy a abrir la lupa un momento. Ya. Ahí está, y ejecutar Azure Data Studio. Le vamos a dar. Ya terminó la instalación. Ahora sí, ya estamos aquí. Em, Esto lo ignoramos por un momento. Eso sí, Azure Data Studio está completamente en inglés. Sin embargo, no vamos a navegar tanto por las interfaces. Vamos a simplemente hacer alguna que otras cosas. Y ya. ¿Qué tiene Azure Data Studio? Como pueden ver, es muy, muy parecido al Visual Studio Code, ¿no? Porque como les dije, mucho de su código está basado en Visual Studio Code. Es un fork de Visual Studio Code, pero destinado a la administración de bases de datos. Bien, ¿qué tiene? Tiene aquí la parte de conexiones en la izquierda, entre sus pestañas, conexiones, em, que es lo que vamos a hacer de un momento. Vamos a crear nuestra conexión a nuestro motor de base de datos que hemos instalado, SQL Server. Tenemos el de búsqueda. Para cuando tenemos archivos abiertos, podemos buscar entre archivos y dentro de los archivos. Los notebooks, que son relativamente nuevos, estos nos permiten, ¿no? Escribir toda una serie de acciones que nos permitan administrar nuestra base de datos. Eh, Después tenemos el explorador de archivos, que es cuando ya tengamos, por ejemplo, aquí abrir una carpeta entera, si es que tenemos un proyecto. El administrador, no, el control de versiones, ¿no? Que es, bueno, se enlaza con Git y las extensiones, que es lo más interesante ahorita de esto, que es lo que vamos a estar utilizando. Déjenme esto, lo voy a
a poner un poquito más pequeño. Bien, ahora sí, entre las extensiones, que es lo interesante del Azure Data Studio, yo les recomiendo estas dos que están aquí instaladas. Visual Studio IntelliCode, pueden buscar aquí. Este quizás no les va a aparecer aquí bajando, o bueno, va a estar muy abajo. Pero este es Visual Studio IntelliCode. Lo que nos permite es, a través de la asistencia de una inteligencia artificial, nos permite, bueno, le permite al editor predecir lo que vamos a escribir, ¿no? Esto nos va a facilitar un poco la escritura de nuestro código, de nuestras sentencias de SQL. Luego tenemos la herramienta de administración de bases de datos, ¿ya? Que es un conjunto de... Bueno, no es un conjunto, es una extensión que nos permite tener ¿no? Justamente esta opción, propiedades, cuando nosotros hacemos clic derecho sobre una base de datos. Y estas propiedades nos permite, por ejemplo, generar scripts de tanto de creación, de edición, de inserción de datos, etcétera. Es también útil. Les recomiendo instalarse esa otra, ¿no? Luego tenemos un montón de otras más que depende de ustedes instalarlas. Bueno, ya verán si les es útil o no. Tenemos, por ejemplo, una por aquí que es añadir columnas. Eso es para que una vez que hemos creado una tabla con sus columnas definidas, em, nos permite esto añadir otra columna extra ahí, ¿no? Que obviamente desde la interfaz de usuario, que es también posible hacerlo em, desde el código, que es así como lo vamos a hacer, no vamos a utilizar esto. Vamos a hacerlo directamente con sentencias SQL. Y muchas otras, ¿no? Incluso hay otras que no están aquí en la tienda. Eh, Hay una que en este momento no recuerdo el nombre, pero vamos a usar después, que nos va a permitir ver nuestras bases de datos esquematizadas con tablas y etcétera, ¿no? Entonces, em, vamos entonces a estar utilizando estas dos extensiones por el momento y luego vamos a instalar la siguiente extensión en en otro momento. Bien, ahora vamos a hacer una conexión, que es lo que nos interesa. Voy a cerrar esta pestaña de aquí y ya. Aquí en conexiones nos dice, ¿no? Permite crear una conexión. Si es que es una instalación completamente fresca, incluso les va a aparecer un botón grande que dice añadir conexión. Si nos aparece, bueno, aquí arribita es lo mismo, ¿no? Nueva conexión. Podemos añadir un grupo de conexiones o simplemente una sola. En este caso, una conexión simple. Le damos clic aquí. Y aquí tengo una que era la anterior. Ya, ahora sí. Bien, a ustedes probablemente les va a aparecer algo así, con los espacios vacíos y así. Bien, lo que tienen que aquí ver es primero el tipo de conexión que vamos a realizar. Nos aparecen entre las opciones Microsoft SQL Server porque ha reconocido que nosotros tenemos instalado SQL Server, ¿no? Porque Azure Data Studio también soporta otros motores de bases de datos como ser MariaDB y últimamente también PostgreSQL. En este caso tenemos SQL Server instalado y lo ha reconocido, entonces seleccionamos ese. Servidor. Eso es lo que tenemos que sacar desde desde una de las aplicaciones que se ha instalado junto con SQL Server. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos saber bien cuál es nuestro nombre de servidor, que igual lo hemos visto ya en la última pestaña de instalación del SQL Server. Por ahí teníamos la cadena de conexión, ¿verdad? Ahí también nos decía el servidor. Podían copiarlo desde ahí si querían, pero si es que lo han cerrado igual o por cualquier otra cosa, o por decir su versión es diferente, entonces tienen que irse aquí y buscar aquí el administrador de configuración de SQL Server. Este de aquí. Administrador de configuración de SQL Server 2019 o de la versión que tengan instalada. Le dan clic ahí y les va a aparecer, obviamente, les va a pedir permisos de administrador, le dan que sí. Y ahora sí se nos abre algo así. Bien, desde aquí en este momento simplemente vamos a sacar lo que es el nombre de nuestro servidor. ¿Ya? Esto vamos a utilizar después también para hacer ya conexiones con aplicaciones,
para hacer eso, para usar tecnologías de conexión. Pero en este momento simplemente necesitamos el nombre del servidor. Si ustedes se fijan aquí, y hago zoom, les va a aparecer quizás algo así. Ustedes hacen clic en servicios de SQL Server. Van a los servicios de SQL Server y en esta pestaña les aparece tres. El SQL Server Browser, el SQL Server que es el propio SQL Server, ese es el servicio del SQL Server, y el agente de SQL Server. Nosotros lo que necesitamos es el SQL Server, este de aquí. Entre paréntesis nos dice entonces el nombre de nuestro servidor. Ya, en este caso dice SQL Express. Ese es entonces el nombre, todo con mayúsculas. Y eso es lo que vamos a necesitar introducir en nuestro servidor. Pero recuerden, este es el nombre del ejecutable, por así decirlo, del servicio, que está almacenado en el localhost. Recuerden que donde está instalado esto, esa máquina es el servidor local, que por lo tanto se llama localhost. Entonces, sabiendo que es SQL Express, si quieren lo copian en una hoja o algo, eh, nos vamos aquí. Donde dice servidor, entonces tenemos que poner eso, con mayúsculas, ¿no? SQL Express, tal como está ahí, con doble S y etcétera. Bien, pero tenemos que especificar de dónde. En este caso es el localhost. Para hacer localhost, tenemos tres opciones en Windows. La función local, ¿no? Así, perdón, con minúsculas, local. Escribir localhost completamente, sin los paréntesis. O la más fácil, que es simplemente un puntito, que hace referencia al localhost. Y recuerden, es como un directorio aparte, por lo tanto hay que escribir el backslash, pero no este. En Windows recuerden que las direcciones son con la barra invertida, ¿verdad? Entonces tenemos que escribir la otra, barra invertida. Entonces, punto o localhost o lo que quieran, lo escriben aquí, barra invertida y SQL Express. Ese es el nombre de nuestro servidor, la dirección de nuestro servidor. Bien, si nuestro servidor fuera desde otra máquina, etcétera, entonces tendrían que poner aquí la dirección completa, el IP, etcétera, ¿no? O el nombre del dominio. Tipo de autenticación. Esta es la manera en que nosotros vamos a loguear dentro de nuestra base, dentro de nuestro motor de base de datos. En este caso está Windows Authentication, el por defecto es el que vamos a utilizar, que significa que va a usar nuestro propio usuario que tenemos en Windows. Tiene SQL Login, que es cuando nosotros ya tenemos creado un nombre de usuario y una contraseña en nuestra base de datos. Vamos a usar eso después. Pero por el momento simplemente la autenticación de Windows. Luego Azure Active Directory, esto es para ya la nube de Microsoft, ¿no? Que es Azure. Vamos con Windows Authentication. Base de datos. Si esto ha reconocido bien, ya nos ha cargado por defecto las bases de datos que están disponibles. Master, Model, MSDB y TempDB son las que siempre están instaladas por defecto. Si tuviéramos más bases de datos ya creadas, entonces estarían apareciendo por aquí. En este caso no. Vamos a dejarlo por defecto, que es master, pero lo vamos a dejar así por defecto. Nombre del grupo de servidor, no tenemos ninguno, lo dejamos así también. Y el nombre que le vamos a dar a esta conexión. En este caso el nombre que le voy a dar es simplemente AUXDB. Así simplemente y ya. Pueden darle cualquier nombre que ustedes quieran, puede ser más específico, etcétera, ¿no? Puede incluso crear una conexión para cada base de datos específica que ustedes quieran, ¿no? Como aquí les deja escoger la base de datos y ya. Dependiendo obviamente a los permisos que tenga el usuario. En este caso, como estamos usando la autenticación de Windows, esto es como darle un acceso a toda la base de datos. Una vez que tengamos ya usuarios contraseñas asignadas, si es que tuviera contraseña con permisos definidos, entonces no vamos a tener acceso a cualquier base de datos que de aquí. Pero ya, dejamos en Windows Authentication y ya. Las opciones avanzadas no nos interesan. No vamos a tocar ninguna de esas opciones porque son, como dice, avanzadas. No vamos a hacer nada avanzado en este curso. Tenemos opciones de inicialización, tipo de conexión, cuánto tiempo va a estar conectado, opciones de seguridad, de encriptación, la fuente donde van a ir los datos, etcétera, ¿no?
los puertos, resiliencia de la conexión, pooling, si es que tenemos un grupo de servidores que usan un puerto e IP en común, ese es un pool. Replicación, si es que tenemos algún otro servidor que nos funciona como réplica para almacenar nuestros datos ahí como respaldos, por decir. O cómo funcionan los servidores en realidad, ¿no? Que varios son réplicas de otros, pero que nos ofrece mejor conexión dependiendo de dónde estamos ubicados geográficamente, fuentes y etcétera, no más, tamaño de los paquetes, etcétera. Nada de esto vamos a, nada de esto vamos a utilizar, así que nos vamos aquí atrás con la flecha. Ya, ya tenemos entonces todo lo necesario para realizar la conexión. Entonces le damos a conectar y ya está. Ahí entonces tenemos con verde una conexión. Podemos ver las carpetas que tiene por defecto. En base de datos tenemos las bases de datos del sistema, que son las propias que utiliza SQL Server para administrar sus bases de datos, las que vayamos creando, Master, Model, MSDB y TMTB. Y así, ¿no? Si yo lo reduzco esto igual otra vez un poquito, tenemos detalles igual de la base de datos y todo lo demás, ¿no? Podemos igual crear un pequeño script, new query, y empezar nuestras conexiones. Bueno, es empezar a hacer nuestras consultas de SQL, que vamos a hacer ya después. Y ya, eh, eso sería prácticamente todo lo que es para instalar y configurar SQL Server. Esta parte de la conexión es, como hemos hecho aquí hace rato, para añadir una conexión. Es similar en el SQL Server Management Studio. Incluso es un poquito más directo. Si ustedes eligen esto, igual es simplemente elegir Windows Authentication y conectar y ya está. Porque el servidor ya les aparece. No es como que nosotros hemos tenido que escribir al servidor. Pero nada más, es la única diferencia. Por lo demás, este es un poco más ligero, es más versátil y multiplataforma. Obviamente no tiene todas las características que tiene el Management Studio, pero para lo que vamos a hacer no lo necesitamos.